Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. Sobre las santas poderosas, ávidas de matar el sueño ajeno, no derrama sobre ellas tu mirada más impediosa. Dios, y afila tu espada, que con el 0 grado de libra la balanza pese exacta en la medida del acero frío de la espalda de la justicia. Pero para nosotras, que nos esforzamos tanto y sangramos todos los días sin desistir, envía el sol más luminoso, ese del 0 grado de libra, sonríe, bendice nuestra amorosa miseria atontada. Cayo Fernández Abreu, Pequeñas Epifanías. El sol más luminoso. El sol más luminoso llega, no sé, en octubre, es el sol de Libra que recuerda, señala, menciona Cayo Fernando Abreu en esa preciosa plegaria. Qué lindo el modo de la oración cuando esa oración no se dirige a ningún dios institucional, sino a la mera existencia del mundo. Algo de eso tiene esta intervención de Fernando Abreu. Y estamos en literatura brasileña. Estaba recordando, para empezar este corte y confección, quizás la gran novela, y ya me pongo canónica, al final no era esa la intención, sino recomendarles una novela que es Gran Certado Veredas, de João Guimarães Rosa, porque en esa novela Guimarães hace la más espléndida discusión y transformación de la lengua en la que escribe. Y hay una vieja discusión, una vieja, una reciente, una persistente, eso quiere decir, discusión sobre cómo se traduce esa lengua, si esa lengua es una lengua hecha de neologismos vanguardistas, como pensó su primer traductor al castellano, o si esa lengua está hecha, y su novedad, de otros afluentes que son los regionalismos. De cualquier modo, si alguien dice vanguardismos o alguien dice regionalismos, es porque lo que está pensando es la distancia que tiene el modo que escribe Guimarães Rosa respecto del portugués tradicional. Hay un diccionario que se hizo sobre las palabras que están en las obras de Guimarães Rosa y que no existen en ninguno de los diccionarios del portugués, ni de Brasil, ni de Portugal, ni de ningún lugar. Y esas son 800 palabras. Es decir, leer a Guimarães Rosa es aceptar que hay una lengua que está en curso, que es otra lengua, y que tenemos que meternos allí y jugar en ella. Pero eso siempre le cuesta, muchas veces nos cuesta a les lectores, muchas veces le cuesta, y seguramente, a las y los traductores. Y también porque arrastramos ese conservadurismo que pensamos que la lengua estará hecha de una vez para siempre. De hecho, esas discusiones que aparecen sobre la lengua poética de alguien, de una escritura como la de Guimarães Rosa, aparecen incluso con más fuerza cuando en los movimientos sociales tensan la lengua para hacerla registrar otras identidades, pensar situaciones novedosas, decir otras corporalidades. Veamos, si no, un ratito cómo anda la discusión pública alrededor de el siempre amenazante lenguaje inclusivo que no deja de poner nervioses a muchas personas. Hoy, en este corte y confección, vamos a andar charlando de esas cosas, también porque nos va a visitar una persona toda muy vinculada a la elaboración de un proyecto de ley sobre el derecho de hablar lenguaje inclusivo sin que eso sea prescripto o prohibido por dentro de ninguna institución. Y sin embargo, a la hora de que empezó a circular ese proyecto de ley diciendo que no había por qué prohibir el lenguaje inclusivo, hubo quienes lo leyeron y criticaron
con el argumento de que se estaba procurando legislar la obligatoriedad del lenguaje inclusivo, o sea que iban a tener que hablar todes de este modo, con la E. Bueno, de esos temas vamos a andar charlando hoy, pero no quería dejar de recomendarles que en algún momento se acerquen a Gran Certao Veredas y lo traten esa novela con mucha paciencia, porque hay que darle por lo menos 40 páginas, o 25, o 30. Eso, quiero decirles, amigues, esas primeras 25, 30, 40 páginas no se entiende nada. Entonces, muchas veces una deja la novela y se va hacia otro lugar más comprensible. Y quizás a la página 30 o 40, les juro que pasa, que las cosas se acomodan, estamos adentro de la novela y no podemos dejarla nunca más hasta que termina. Corte y confección una vez más. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Ay de mí, ay de mí, ay de mí, llorona. Ay de mí, ay de mí, llorona. Ay, 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 Escuchábamos a Natalia Lafourcade haciendo ese tema tan clásico mexicano que es La Llorona. Y ahora bolsita de retazos, arcón de cositas guardadas o lugar donde vamos dejando. Estaría bueno alguna vez escuchar todos juntos esos retazos para ver cómo es la colcha que se nos está armando, para ver ese archivo, que es un archivo colectivo, múltiple y lleno de voces diferentes. Bueno, esta vez invitamos a una compañera abogada, feminista, de esas compañeras con una tenacidad militante que siempre la pone en los lugares en los que hay que estar discutiendo y haciendo cosas. Ella es Gabriela Carpinetti y la invitamos a que nos deje algo para el porvenir. Miro el campo y me gana la inquietud. Tiene que ver con preguntarse qué significa. ¿Qué significa el campo? El horizonte, el pastizal, las nubes haciendo sombra sobre el potrero. Nada. No significan nada. Son. Es como estar frente a una catedral o algo inmenso. Es como estar frente a Dios. Es solo contemplar. No hay que concluir nada a partir de la contemplación. Solo contemplar. No analizar. No sobrepensar. La forma de un charco en el barro no significa nada. Es. Las cosas son. Mirarlas. No ordenarlas. No ordenarlas en historias. No buscarles una causa, un motivo de ser, un final. No darles un orden. No darles un significado. La pregunta importante no es ¿qué significa?, sino
¿Qué es? Dice Anish Kapoor. Si dejo de escribir, ¿qué pasa? Si dejo de escribir, ¿qué son? Los llanos de Federico Falco es cultura del porvenir porque es la posibilidad de reapropiarnos de nuestro tiempo, de nuestro día, de nuestro entorno, recuperar ese tiempo que en muchas ocasiones, en muchas horas, en muchos tiempos se pierde en la ciudad. Eso que en el campo es inverosímil que suceda. El tiempo le pertenece al día, le pertenece al mundo de las cosas vivas, también de las cosas inertes. El tiempo en el campo son los animales, son los sonidos, son los colores, son los olores. Y por eso este libro de Federico Falco, que comienza en enero y se va desgajando mes a mes, de estación en estación, permite reconectarse con el funcionamiento de nuestra naturaleza, permite mirar a la ciudad también desde el campo y sobre todo que el campo y la ciudad dialoguen sin que el campo se pierda en el bullicio de la ciudad, pero también con la posibilidad de que la ciudad se reencuentre con su campo y con su tiempo perdido. Y lo que viene es la posibilidad de calibrar la brújula de ese tiempo y de ese espacio reencontrado. Esa es la cultura que nos propone este retazo al que nos invita Falco en los llanos. L'un près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su les comprendre, retrouvés dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre. Les feuilles tombent sur leur lit de noces. Que la terre soit douce aux amants de terre, enfin réunis dans l'ombre. L'un près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de l'appréhension de l'aube.
la main dans l'immobilité de la prière, renouant le serment dans la tranquille éternité des pierres. La nuit leur ouvre ses portes, tout rentre dans l'ordre. Leur étreinte demeure à jamais suspendue. Ainsi, une note d'orgue. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta casa tiene alambre de púa en todas las medianeras. Alguien se olvidó la llave de afuera. Me hizo acordar de vos. Daniela Morán, El aire vive. Estábamos escuchando primero Les Amants de Teruel, ¿se pronunciará así? Bueno, esperemos que sí, de Edith Piaf, y luego un pequeño fragmento de un poema de Daniela Morán, joven poeta y periodista que acaba de sacar un libro del cual tomamos este pequeño hilo para tirar y recomendar. Ahora vamos a conversar, nos visita, charlaremos Sasa Testa y conversaremos alrededor de identidades, géneros, sexualidades y lenguajes. Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen. Les decía hace un ratito que hoy nos íbamos a conversar con Sasa Testa. Sasa es un nombre particular, un nombre compuesto y un nombre que hace una diferencia respecto de los modos habituales en que se designan los nombres. Bienvenida, Sasa, a Corte y Confección. Hola Pía, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todos, a todas y a todos quienes están del otro lado escuchando. Te decía tu nombre, pero es un nombre que tiene 2 mayúsculas, lo cuento 2 sílabas, cada una comenzada con mayúsculas, y me interesaba a partir de ahí porque en general el nombre es el lugar de interpelación social, ¿no? De interpelación individualizante, pero que al mismo tiempo pone a las personas en un cierto registro, ¿no? ¿Cómo pensar el nombre para que nombre una identidad disidente? ¿Cómo pensar el nombre? Claro, ¿cómo decidís tu nombre? Bueno, a ver, mi nombre, Sasa, responde a la primera sílaba, a las primeras 2 letras del nombre que me asignaron al nacer, y las otras a las primeras 2 letras, que es el nombre adoptado por razones de identidad de género. De aquí que yo llegué a la conclusión de que no me sentía del todo cómodo utilizando o un nombre o el otro, y decidí ir por la síntesis de ambos, porque además en esa síntesis yo me daba cuenta de que no se distinguía género de manera apriorística, ¿no? Y en ese sentido ahí me pude encontrar, ¿no? En esto que vos decís, como el nombre te interpela, ¿no? Ahí pude finalmente interpelarme a mí como ser humano, como subjetividad. Así que el nombre Sasa responde a esto que te digo, a la síntesis de ambos, de 2 nombres, el asignado al nacer y el elegido en segunda instancia por razones de género.
abría un pasaje entonces, ¿no?, entre una interpelación, que es una interpelación exterior, a un reconocimiento. Señalabas recién, Sasa, la composición del nombre, y que vos lo desarrollás también en tu libro, la composición del nombre con respecto al nombre asignado al nacer y el nombre decidido en funciones de la identidad. Vos también lo vinculás a la posición de señalar esa situación de género fluido o de pasaje de una identidad de género que no puede recortarse en la lógica del binarismo, ni siquiera en la lógica del binarismo como pasaje de un género a otro binario. Me gustaría pensar un poco esta relación, o que vos nos ayudes a pensar un poco esta relación entre la salida del binarismo y el nombre. Claro, bueno, el libro lleva por título Soy Sabrina de Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades. Ahí en el título mismo del libro están, digamos, el nombre asignado al nacer y el nombre elegido. Ahora, cuando la identidad, digo, ya lo dice nuestra propia ley de identidad de género, ¿no? Es una vivencia interna y personal del género. Yendo un poco más allá, la identidad es un proceso, yo creo que está en permanente construcción y deconstrucción, y a mí me gusta identificarlo, o por lo menos desde mi experiencia, con un gerundio, ¿no? La identidad como ir siendo. Cuando en este ir siendo yo asumo, ¿no?, una identidad no binaria, bueno, ahí el nombre definitivamente fue Sasa, ¿no? Pero este chique, a mí algo siempre me gusta remarcar, porque, digo, muchas veces las cuestiones identitarias también conforman una manera de ver y de entender el mundo, ¿no? Cuando empiezo a vivenciar, ¿no?, y hacerme cargo, porque también fue ese es otro tema, ¿no? Cuando hay cierta incomodidad con lo que la sociedad espera de una persona, ¿no?, respecto de su género asignado al nacer, y esas expectativas no se cumplen. Esas incomodidades existen bueno, por lo menos desde mi experiencia existieron desde siempre, ¿no? Ahora, cuando pude ponerle nombre y después cuando pude hacerme cargo de lo que me estaba pasando, a mí se me abrió la cabeza y empecé a ver el mundo de otra manera. Empecé a darme cuenta de cómo muchas veces el mundo pareciera querer, o por lo menos nuestra tradición de pensamiento occidental, ¿no?, y reconociéndonos como un país que ha sido colonizado, ¿no?, por otro país de la Europa occidental, pareciera ser que nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión, es una cosmovisión binaria, ¿no? Y siempre me gusta remarcar como ciertos ejemplos, ¿no? Ponele, yo soy docente, o fui docente durante muchos años, y claramente ahí la división binaria se veía en toda su potencia. Educación física para varones, educación física para mujeres. La persona que aprobaba el examen, la persona que no lo aprobaba, quien pasaba de año, quien no pasaba, ¿no? Y sobre esa base también dicotómica se van constituyendo, llevándole un plano para ir un poco más exterior a las paredes de la escuela, pienso, no sé, en las clases dominantes o las clases pudientes y las clases vulneradas, ¿no? Cómo se va generando ahí también un sistema de centro-periferia, ¿no?, que traducido a las cuestiones que tienen que ver con los géneros, en principio pareciera que también esta manera de interpretar se cumpliría, ¿no? Porque, digo, en el centro del poder encontramos al varón cis, heterosexual, blanco, de clase media. Y en la periferia encontramos a muchas otras identidades que no somos esa identidad masculina cisgenérica con una determinada posición social. Entonces, digo, volviendo a tu pregunta, a mí por lo menos este tema de la identidad me atravesó de este modo y me empezó a enseñar también a ver el mundo de otro modo posible,
¿no? Y hacerle preguntas, ¿no? A ese mundo, a cómo ha estado construido ese mundo. Lo que vos estabas narrando recién, ¿no? Ese advertir el carácter binario y fundamentalmente ese carácter, el modo, cuando te escuchaba pensabas el modo en que funcionan las clasificaciones sociales y que esas clasificaciones suelen ser clasificaciones jerárquicas, ¿no? Entonces la división binaria también es una división jerarquizante y eso pasa con las clases, los cuerpos racializados, lo que vos señalabas de centros y periferias, ¿no? Y también de los géneros. Y lo que aparece en general como alternativa o discusión política frente a esa clasificación jerarquizante está en la dimensión, o está puesta al reconocimiento de lo singular, ¿no? Entonces el reconocimiento de las identidades autopercibidas o el reconocimiento de cualquier trayectoria vital que exige, reclama ser considerada en esa singularidad de su apuesta, ¿no? Y no ser disuelta en ese orden clasificatorio y jerárquico. Pero eso lleva a otras discusiones también, y pensaba, por ejemplo, la discusión que se dio, y no sé cómo fue tu posición ahí, con respecto a la transformación del régimen de DNI en los últimos meses, cuando se incorporó a los géneros binarios, se incorporó una tercera alternativa, que es la alternativa de la X, y hubo muchas personas activistas con distintas posiciones de identidad de género que señalaban que no alcanzaba eso para reconocer la singularidad de esas travesías, ¿no? No sé cómo viviste vos esa discusión. Bueno, a ver, en primer lugar, que yo no obturo la posibilidad del debate. Las disidencias me parecen lógicas en todo debate y en toda construcción democrática, pero por otro lado sí reconozco lo siguiente: muchas veces lograr un cambio requiere de un trabajo enorme, inmenso, ¿no? Y entre no tener nada, tener algo, yo siempre opto por tener algo, ¿no? Y en este sentido nuestro país ha sido pionero, porque somos el primer país de Latinoamérica en tener la posibilidad de hacer un cambio registral por una opción no binaria, que es, digamos, la letra X, ¿no? Y el decreto enuncia una serie de antecedentes de diversos países del mundo que han adoptado un tercer género, ¿no?, como categoría. Y al mismo tiempo reconoce, ¿no?, que esta X, ¿no?, o esta opción no binaria responde también a los parámetros del derecho internacional, porque lo que pretende es también la emisión no solo de DNI, sino también de pasaportes, ¿no?, entendiendo que ambos instrumentos son documentos de viaje. Y por otro lado, digo, el derecho a la identidad es un derecho humano. Que exista la decisión y la voluntad de reconocer que las identidades no binarias, ¿no?, somos sujetos de derecho, ¿no?, y que efectivamente nuestras identidades tienen sustento legal o tienen entidad legal, es también reconocernos el derecho humano, ¿no? De modo que para mí todo es perfectible, es cierto, todo es perfectible, pero en el contexto histórico actual, a mí me parece un avance enorme, y además de una voluntad política de reconocer que las identidades binarias no son las únicas identidades que existen, ¿no? Digo, porque sobre la base de este binario que vos bien decías, ¿no?, parece ser un binario jerarquizante, también es un binario dicotómico, o sos esto o sos aquello, pero no podés ser otra cosa. Entonces digo, me parece de una voluntad política destacable que se reconozca el derecho humano a la identidad, y que este derecho humano no es un derecho humano necesariamente binario, ¿no? Porque también el hecho de tener un DNI te da la posibilidad de acceder a otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, para un contrato de alquiler se necesita un DNI.
para un contrato de trabajo te piden un DNI. Y tenerlo también te facilita, ¿no? Estas otras condiciones de vida, ¿no? Ayuda a mejorar las condiciones de vida. Y además, por otro lado, ¿no? Este decreto reconoce que no hay únicamente dos géneros, ¿no? Y es un decreto para mí que es el puntapié inicial para empezar a cuestionarnos también de qué manera construimos las leyes cuando las construimos, porque en general las leyes están construidas de manera binaria, ¿no? Y cuando utilizan el masculino plural, se presupone en ese masculino plural que están incluyendo a todas las personas. El derecho positivo en el siglo XIX sostenía que todos somos iguales ante la ley, y sin embargo, en el siglo XIX, las mujeres no podían estudiar, o no podían votar, por lo menos en nuestro país. En 1889, recién a fines del siglo XIX, se recibe la primera médica, Cecilia Grierson. Entonces digo, es también este decreto, me parece, es un muy buen puntapié inicial para empezar a cuestionarnos todo esto que te digo. Y, como te digo también, toda acción es perfectible. Siempre se puede mejorar. Pero antes no teníamos nada. Ahora tenemos algo. Y sobre este algo podemos empezar a construir muchas cosas más. Y también yo tengo la impresión de que muchas veces las leyes funcionan como umbrales, como no solo lo que habilitan, no solo lo que permiten en su propio resguardo, o previsión, sino también lo que impactan en términos de un reconocimiento social, permiten dar otras peleas, pues se constituyen como herramientas más amplias. No pienso, por ejemplo, la legalización del aborto también funcionó como umbral para el reconocimiento de la maternidad como deseo, y no solo del fin de la clandestinidad del aborto. Y ahí, pensando en este término, en temas legales y de leyes, vos fuiste parte, entiendo, de la elaboración de los fundamentos del proyecto de ley para resguardar el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Participamos junto con la doctora Mara Glossman, la doctora Guadalupe Maradei, colaboramos con la redacción de este proyecto. Es un proyecto que justamente, ya lo dice en el mismo objeto, no busca obturar, ni eliminar, ni prohibir la utilización de formas binarias del lenguaje, ¿no? Sino que lo que busca es solamente garantizar el derecho a elegir, optar por opciones no binarias, ¿no? Que en definitiva también es un refuerzo, ¿no? del derecho humano a la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, la verdad es que en lo personal ha sido un proceso hermoso, también de una responsabilidad muy grande y una experiencia de aprendizaje tremenda. Pero este proyecto, como te comentaba, digamos, también, hay algunos proyectos, mientras que hay algunos proyectos de ley que buscan eliminar, prohibir y sancionar a quienes utilicen, ¿no? O formas no binarias del lenguaje, llámese lenguaje inclusivo, llámese lenguaje inclusivo de género, ¿no? Llámese lenguaje no sexista. Este proyecto, por el contrario, no busca prohibir ninguna de las formas de enunciación, sino que lo que busca es garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, ¿no? Y no solo, digamos, en las producciones orales, sino también en las producciones escritas, y garantiza el derecho al ejercicio de la libertad de expresión en la producción, por ejemplo, de conocimiento científico, de conocimiento académico. Aquí que dentro de los antecedentes que aparecen en la redacción de este proyecto de ley, aparecen sendas casas de estudios que
han sacado resoluciones favorables a la utilización del lenguaje inclusivo para la producción de artículos, de tesis, de exámenes, de tesinas, monografías, etcétera. Y también hay organismos públicos como el ANSES, que sacó una resolución favorable garantizando la posibilidad de utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces digo, no es un proyecto que está fundamentado sobre la base de un prejuicio ideológico, muy por el contrario, la ciencia lingüística en tanto tal no prescribe, sino que su función es describir, en todo caso, fenómenos lingüísticos, despojándose de todo tipo de juicio valorativo, y dentro de los fundamentos esto es algo que también se deja aclarado, y este proyecto lo que busca es justamente, reconocer esto, ¿no? Que también es algo que reconocen desde las instituciones que norman o regulan el lenguaje. La lengua, ¿no? Evoluciona. La lengua evoluciona. Y evoluciona en la medida que la comunidad de hablantes la va transformando. Bueno, evidentemente hay una comunidad de hablantes que estamos haciéndole estas preguntas al lenguaje, que lo estamos interpelando y que lo estamos, digamos, poniendo en cuestionamiento si finalmente ese masculino plural incluye a todas las personas y qué pasa, ¿no? con las subjetividades que no nos identificamos ni como varones ni como mujeres, o que no nos identificamos parcialmente. De modo que este proyecto lo que busca justamente es abonar a una sociedad inclusiva, ¿no? A una sociedad acorde a los tiempos que corren, ¿no? Que son tiempos en los que, como ya hemos hablado previamente, se reconoce que existimos las identidades no binarias y que tenemos un amparo legal ahora, se reconoce la utilización del lenguaje inclusivo, de hecho los organismos públicos lo utilizan, mencioné la resolución del ANSES, que es la que aparece dentro de los antecedentes, pero recientemente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad sacó la editorial Mil Géneros, y hay una apuesta fuerte también ahí por la utilización del lenguaje inclusivo, de modo que hay algo ahí que se está modificando en la lengua, en los modos de producir enunciados, discursos, y que este proyecto de ley intenta ir de la mano con ese cambio. Cuando dijiste hace un rato que la ciencia lingüística es descriptiva y no normativa, no prescriptiva, me quedaba pensando que en realidad el conservadurismo lingüístico en general dice eso, pero mientras prescribe todo el tiempo, ¿no? Como ocurre con los diccionarios o lo que hace la Real Academia Española cuando interviene diccionarizando algunas cosas y señalando otras como regionalismos o no permitiendo su ingreso al diccionario. Eso tiene un efecto normativo. Digo esto porque muchas de las personas que leí algunas discusiones sobre este proyecto de ley y desde posiciones más conservadoras hacen de cuenta que lo que hacen esas instituciones, que son, por ejemplo, la Real Academia, ¿no? Que es una institución monárquica, mercantil y conservadora, como si eso no fuera política, y sí lo fueran estas intervenciones que proponen ciertas innovaciones desde los movimientos sociales. No, es que claro, eminentemente, todo mensaje es político. Pretender que los mensajes no son políticos y que las instituciones no son políticas es absurdo. Todo está atravesado por la política. Lo que yo creo o lo que me parecería interesante invitar a la sociedad civil a hacer es a preguntarnos por qué necesitamos un diccionario de la Real Academia Española cuando nuestra comunidad ni siquiera habla, nuestra comunidad habla, en todo caso, castellano rioplatense, con la variedad rioplatense, ¿no? Porque ese también es otro dilema, que es español o es castellano.
y que también heredamos esta lengua, pero porque somos hijos, hijas, hijas de la conquista, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué en principio darle tanta autoridad a un diccionario producido por otras latitudes? Y en segundo lugar esto, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿cuál es qué se persigue al darle tanta entidad a la Real Academia Española? ¿Y qué persigue la Real Academia Española al pretender cercenar o prohibir o decir, bueno, o estigmatizar el uso de estas formas, ¿no? De formas no binarias. Digo, porque para mí ahí también está la pregunta. Digo, Antonio de Nebrija, en 1492, una gramática de la lengua castellana, él decía, la lengua es amiga del imperio. Y también en esa misma gramática reconoce que al alfabeto le sobran letras, ¿no? Entonces digo, hay mucho para preguntarse, hay, por lo menos para mi gusto, ¿no? Y sobre todo interpelar, bueno, si están reconociendo que la lengua cambia con su uso y con el tiempo, ¿cómo sostienen que este cambio no puede ser? Digo, ¿cómo se sostiene argumentalmente? Para mí no tiene mucho argumento. Para mí lo que hay ahí es justamente una decisión política que está vinculada con la teleología, con el fin último de seguir conservando una posición hegemónica y de poder. Sí, coincido con vos en eso, Sasa. La última pregunta que te quería hacer, me quedan varias, pero hay una que me interesa saber cómo estás viendo vos, qué impresión tenés respecto de el escenario general de crecimiento en el mundo, me parece, de los movimientos del odio, ¿no? El crecimiento de ciertas derechas que son derechas muy enfáticas también en negar derechos y en construir su propia identidad contra estos movimientos que estábamos charlando antes, que son dejerarquizantes, libertarios, en el buen sentido, igualitaristas. ¿Cómo estás viendo ese ascenso? Bueno, yo lo que veo en principio que no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno por lo menos regional, ¿no? Quiero decir, los sucesos que ocurrieron en Chile, que ahora, bueno, desencadenaron la reforma constitucional, lo que ha ocurrido en Uruguay, el Brasil de Bolsonaro, lo que ocurrió con Evo Morales y la presidencia de facto de Yanine Áñez. Digo, no son sucesos aislados, creo que es un fenómeno, y que esto también responde, ¿no? a que yo creo en principio que como humanidad en general hay mucho por hacer todavía, ¿no? También pienso en las cuestiones de odio racial y de odio migrante que se dan en los Estados Unidos, en los refugiados que se ven a diario morir y dejar morir, ¿no? en Europa. Hay, como humanidad, yo creo que hay mucho por hacer todavía, y a nivel político, bueno, sí, por supuesto, lo que yo creo es que este vuelco a la derecha también responde a intereses económicos fuertes, a los que por supuesto no les conviene dar o favorecer, digamos, la adquisición de derechos para las periferias, ¿no? A mí no me gusta pensar en términos de minorías, porque creo que en definitiva no somos minorías, sino en todo caso estamos en una suerte de periferia porque todavía hay un sistema binario de centro-periferia que así se sostiene, ¿no? Digo, si ese sistema binario se cayese o se pusiera en tensión, también se podría poner en tensión ese consenso, ¿no? De que hay una periferia en cuanto hay un centro y que hay un centro en cuanto hay una periferia. Y traído más a nuestro país, bueno, a mí personalmente me preocupa bastante ver quizás
como muchas veces en los discursos se pregona el odio de clase, el odio de género, el odio a todo aquello que se considera lo otro, lo distinto, ¿no? Y como tal, aquello pasible de ser eliminado, ¿no? Y esto como sociedad argentina ya lo hemos vivido con las dictaduras, sobre todo con la última. A mí me preocupa, pienso que hay mucho por hacer y pienso que una de las cosas que más hay que fortalecer como sociedad es la memoria, porque sin una política de memoria fuerte es muy probable que se vuelvan a cometer los mismos errores, ¿no? O es muy probable que no se tenga dimensión o no se tenga conciencia de que, aquellas decisiones que tomamos pueden tener consecuencias muy nefastas para una gran porción de la población, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que salir del ejercicio de la memoria cortoplacista y poder tener una mirada un poco más amplia y una memoria un poco más global y también regional, que como te digo, las cosas que ocurren no son inocentes ni son aisladas. Si te pones a mirar un poco qué es lo que está pasando más allá de las narices de cada uno, cada una, te vas a dar cuenta de que hay algo ahí, hay algo, un nexo común muy fuerte, que es esto que vos decías, ¿no? Es el giro a la ultraderecha que se está dando, y que está condensando también los discursos de odio, ¿no? De odio de clase, de odio de género, de odio racial. Y creo que por eso, como te decía, es tan importante hacer ahí hincapié en las políticas de memoria, para poder tener una conciencia de qué nos pasó y qué es lo que no queremos que nos vuelva a pasar. Imprescindible eso. Sasa, te agradezco muchísimo este rato de conversación en Corte y Confección y nos seguiremos cruzando por allí. No, Pía, yo te agradezco a vos, ha sido un placer y bueno, que tengas un lindo día. Igualmente. Chao, hasta luego. En este taller de reparaciones recorrimos muchos temas, pero fundamentalmente esos que siempre nos obsesionan, de qué hacer con la lengua que hablamos y cómo dejamos que impacten los movimientos sociales y por la emancipación en eso que es tan conservador en general, que es la lengua. Nos escuchamos en el próximo Corte y Confección. Fue una producción del Ministerio de Cultura.